A continuación, Notimundo, voz e imagen de la información. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Notimundo, el informativo de su comunidad que se transmite acá en Cabletica TV, canal 8 del sistema estándar y canal 15 en el sistema digital con señal en alta definición. Un servidor, Randall Chávez, les da las gracias por informarse con nosotros. Hoy en una edición bastante especial, pues contamos con la presencia del regidor Oldin Quiroz de la Municipalidad de Pérez Celedón, pero también desde San José, vía Zoom, nos acompaña Sofía Guillén, quien es economista y también es asesora de la Asamblea Legislativa. Vamos a conversar algunos temas de muchísimo interés, y es que a nivel nacional se están dando muchas situaciones que tal vez muchas veces no entendemos o muchas veces nos cuesta pues entrar en razón, y muchas veces preguntamos por qué suceden algunas situaciones. Y bueno, tenemos una experta en la materia que nos va a pues asesorar, nos va a contar en palabras un poco más fáciles de lo que sucede en nuestro país. Y es que se habla de la venta de algunas instituciones públicas. Don Oldin, bienvenido a Notimundo. Muchas gracias, don Randall. Bueno, esta vez nos toca como representantes de un sindicato de los más combativos de la historia, que es APSE, en mi rol como coordinador regional. Y bueno, Sofía, para nosotros ha sido un bastión en la lucha social y en la defensa de lo nuestro, desde prácticamente la lucha contra el combo fiscal. Fue prácticamente la única economista que dijo que lo que está pasando iba a pasar, y desde ahí se ha ganado el respeto de miles y miles de costarricenses, y actualmente se encuentra trabajando también con nosotros desde el sindicato. Y Sofía siempre, yo diría que más que una economista, que especialista en su materia, es una patriota. Y inclusive a nivel de, por ejemplo, aquí en el regional de APSE nos ha ayudado muchísimo, a cambio de un significado a veces simbólico. Por ejemplo, lo de hoy es por puro amor a la camiseta, diría yo, Sofía, y muy contento de que nos quisiera pues traer información de algo tan delicado, que es una intención nefasta del gobierno y de algunas fracciones de la Asamblea de vender lo nuestro, de vender nuestras instituciones públicas. Y bueno, yo creo que podemos aprovechar ese recurso tan valioso como lo es Sofía Guillén, para que nos haga una síntesis. ¿Por qué debemos luchar para que no se permita la venta de nuestros activos? ¿Por qué es un error para Costa Rica deshacernos de instituciones tan valerosas a lo largo de la historia? Bien, y para eso vamos a conversar con Sofía Guillén, quien ya la tenemos acá en pantalla. Sofía, muchísimas gracias por recibirnos. Usted que se encuentra allá en San José, y sacar ese tiempito para conversar con toda la gente de Pérez Celedón y también un poco más allá, gracias a la tecnología. ¿Cómo está usted, Sofía? Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos allá en el canal, a Oldin también, que siempre es un gusto verle, y en general a las personas que estén sintonizando el programa. Realmente es una coyuntura muy complicada. Nos tocó vivir tiempos muy difíciles. Hace 2 años estábamos en la lucha contra el combo fiscal, pidiendo otra reforma fiscal, una progresiva, una que sí resolviera el problema. Y aquí estamos 2 años después. Nadie se esperaba la pandemia, que vino a empeorar cosas que no habíamos resuelto. Y de nuevo nos toca hablar de temas muy duros, muy incómodos, pero que bueno, es el momento histórico que nos tocó vivir y hay que hacerle frente. Sofía, y es que, como lo indicaba don Oldin, usted, para la situación del plan fiscal, aquel famoso combo fiscal que se habló hace un tiempo atrás, a pesar de su juventud, Sofía, tal vez mucha gente piensa, ¿cómo una muchacha tan joven va a dominar algo con tanta profundidad, con tanta sabiduría, hablar con tanto aplomo sobre estos temas, que al final pues mucha gente pensó que no se iban a dar, que eso no era así? Bueno, terminó siendo así, como usted bien lo indicó en algunas de sus intervenciones en medios nacionales e internacionales también.
Y bueno, y en este momento se está hablando de la venta de instituciones públicas. Sofía, tal vez si nos comenta. Sí, quizás lo primero que yo diría es que en realidad la economía a veces nos la explican en términos que son muy complicados y que de fondo ocultan algunas tramas. Pero si uno revisa en la historia de Costa Rica un poquito, se da cuenta de que hay discursos añejos que cada cierto tiempo regresan, ¿verdad? Cada cierto tiempo nos vuelven a decir, ay, hay que vender el ICE, hay que vender todo lo que se pueda. Cada cierto tiempo nos dicen, hay que hacer movilidad laboral. Cada cierto tiempo nos dicen, no, es una barbaridad, hay que recortar programas sociales. Cada cierto tiempo eso regresa. Y esos son discursos realmente que ya tienen casi 50 años de coexistir en la política nacional y que a estas alturas del modelo de desarrollo, pues sí ha quedado claro que el camino no es ese, ¿verdad? Aquí ya antes se han aplicado algunos recortes y limitaciones de personal y al final en realidad lo que nos ha diferenciado de Latinoamérica es precisamente que en Guatemala o en Honduras no hay una caja costarricense del Seguro Social. Si vos viajas a algunas partes latinoamericanas te das cuenta de los enormes, en realidad de la suerte que tenemos de haber nacido en un país en donde otras generaciones antes lucharon por conseguir un Estado social de derecho en donde se pudiera estudiar, en donde existiera salud, que no es perfecto, no lo es. Evidentemente hay cosas que arreglar en la función pública, eso es innegable. Pero lo que sucede es que acá hay sectores, élites económicas, que lo que tienen es hambre por algunos negocios del sector público. Acá hay sectores que cuando vos les decís, ya van a vender el ICE o el Banco Costa Rica, babean del hambre, porque lo que quieren es comprarlos, porque de lo que se trata es de dejarse el negocio. Y eso es lo que no se puede permitir. Tenemos que mejorar las entidades públicas, no despedazarlas. Y acá, este año en particular, a inicios de año, el exministro de Hacienda hizo un cálculo informal, meramente una estimación matemática de algunos precios para las entidades públicas. Y él estimó precio a varias empresas públicas. Acá les muestro algunas de esas empresas y algunos de esos precios. Por ejemplo, él estimó, insisto, en un cálculo informal, un precio de venta para Colby, otro para el Banco Costa Rica, otro para VIXA, otro para Recope y otro para Fanal. Esto desde inicios de año. Es decir, aquí el camino de por dónde iba la cosa hace meses está clara. Ellos quieren vender empresas públicas. Y ya en este momento la propuesta que el gobierno ha hecho pública hace algunos días respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ya en la propuesta, gobierno dice, sí, vamos a vender Fanal y vamos a vender VIXA. Es decir, ya lo están dando por hecho. Ese es uno de los tantos componentes que trae la propuesta del Fondo Monetario y que casualmente no se ha dicho tanto que viene en la propuesta. Pero ahí está. Ellos ya dan por hecho que van a vender esas dos empresas públicas. Sofía, y en este caso, ¿qué se busca? O sea, ¿qué cree usted que hay detrás de? Yo creo que hay una serie de elementos. Lo primero es que en la ciudadanía es cierto que estamos estresados, es cierto que estamos muy molestos y que tenemos razones válidas para estar molestos y molestas con lo que está pasando. Aquí el desempleo está disparado. Acá hace rato que los poderes de la República, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, han venido con actitudes muy poco democráticas. El Poder Ejecutivo en la discusión de la reforma fiscal se sentó a hacer la pantomima abiertamente. No quería realmente negociar con los sectores sociales. Era una falta de respeto. Yo estuve en esas mesas y vos tenías enfrente, era como hablar con una pared. Realmente era muy complicado, no tenían actitud de diálogo y ahora para esta ocasión lo que hicieron fue abrir todavía más indecente, ¿no? Porque lo que hicieron fue abrir un Zoom en el que cualquiera de los que habían mandado propuestas podía hacer catarsis por 5 minutos y listo, se acabó, ese fue el proceso de diálogo. Entonces, sí obviamente hay actitudes que molestan. Igual la Asamblea Legislativa el año pasado tuvo una actitud muy gadosa y muy revanchista, especialmente con los sectores que salieron en contra del plan fiscal. Y hace rato
Por ejemplo, la Asamblea Legislativa hace rato se quedó callada sobre proyectos de ley para abaratar la canasta básica. De un momento a otro dejaron de hablar. Aquí al inicio de la pandemia habían proyectos para que se suspendiera el pago del IVA sobre la canasta básica. De un momento a otro dejaron de hablar de eso. De un momento a otro empezaron a caminar otro tipo de proyectos. Entonces uno dice, bueno, la ciudadanía tiene razón en estar molesta. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay élites económicas que se aprovechan de ese disgusto para conducir la agenda económica hacia donde quieren. Hace unos días veía la UCAEP sacando publicaciones de no más impuestos. En el 2018 le regalaron una amnistía tributaria a la Standard Fruit Company, a Florida, a Sky, a multinacionales. Claro que no quieren más impuestos, que es muy diferente a la razón que los mortales podamos tener sobre por qué no queremos más impuestos, ¿verdad? La clase media y los hogares más pobres ya no aguantan más impuestos, tienen razón, pero las élites económicas se aprovechan de eso para hacer avanzar la agenda que realmente ellos quieren. La UCAEP hace 3 meses decía, está bien que empiecen vendiendo Fanal y Bitza, pero deberían de estar vendiendo Colby y deberían de estar vendiendo el Banco de Costa Rica, ¿ok? Por ahí van, porque ellos van por el negocio, a ellos no les interesa la pulpería ni la familia, no, ellos van por sus grandes negocios. Estamos conversando en esta edición especial de Notimundo con Sofía Guillén, quien se encuentra en San José vía Zoom. Hacemos el contacto con ella hasta su casa de habitación. Igualmente se encuentra por acá el regidor Oldin Quiroz del Consejo de Pérez Celedón, del Consejo Municipal, abarcando temas de muchísima importancia que pues de la forma como lo habla Sofía es más que entendible. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. En breve regresamos. La Municipalidad de Pérez Celedón informa a sus habitantes que el 30 de septiembre vence el pago de los impuestos municipales. Recolección de basura, aseo de vías, bienes inmuebles y patentes. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Puede cancelar mediante la página www.perezceledon.go.cr. Consultas a los teléfonos 2220-6640 o 2220-6649. Soluciones de Vivienda, su mejor alternativa. Le ofrecemos diseño a la medida, servicios de ingeniería, planos y dirección técnica, construcción bajo modelo llave en mano, bono puro, pregunte por nuestros acabados, bono crédito, empleados públicos y privados. Si no tiene lote para comprar, le ayudamos a buscarlo. Estamos ubicados en Pérez Celedón, 100 metros al sur y 15 oeste de las oficinas centrales de Copia Alianza, calle detrás de Villa Herrera. Contáctenos 2772-0693, 8938-8084. Casi 50. Celebremos juntos 49 años. Copia Alianza, la cooperativa de todos. Somos su mejor opción. Grupo de Inversiones FF. En Grupo de Inversiones FF nos preocupamos por la salud de nuestros clientes y colaboradores. Es por eso que nuestros productos cumplen con todos los protocolos de limpieza y desinfección. Consulte 2771-6464. Con excelentes precios y productos, servicio y atención, somos su solución. Grupo de Inversiones FF para la zona sur. Desde muy temprano nuestros productores recolectan la mejor leche para ser llevada a nuestra fábrica, donde elaboramos con mucho amor los mejores productos para su familia. Los ofrecemos con altos estándares, pasteurizados y homogenizados para garantizar la mejor calidad. Contamos con una gran variedad de deliciosos productos para el deleite de su familia. 25 años llevando sabor a toda Costa Rica. Productos lácteos del Sure, la excelencia del sabor natural. Centro de Especialidades Médicas Clínica La Fuente. Atención profesional en ultrasonidos, Dr. Carlos Guevara Espinosa. Dermatología, Dr. Manuel Calvo Delgado.
Psiquiatría y Salud Pública, Dr. Walter Ureña Quirós. Psicología Clínica, doctora Claudia Gamboa Bermúdez. Estamos ubicados 100 metros al norte del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Citas al 2770-4350. Continuamos en esta edición especial de Notimundo conversando con el regidor Oldin Quirós y con la economista Sofía Guillén, quien se encuentra en su casa de habitación. En este momento vía Zoom hacemos el contacto con ella. Don Oldin, conforme a lo que está hablando Sofía, ¿ve usted alguna similitud acá en el cantón de Pérez Celedón? Sí, claro, desgraciadamente vemos, y qué bien que lo pregunta porque, y tal vez Sofía nos extiende ahora un poco más del tema. Le hacen ver a la población que algo no sirve, que esto no funciona, por ejemplo FANAL, para luego decirle hay que venderlo, pero resulta que FANAL lo administra el mismo Estado. Entonces, si el administrador del Estado tiene algo, que es el Estado, tiene algo malo y le dice a usted que está malo, es culpa del Estado, no de la situación, ¿verdad? Y aquí tenemos el mismo ejemplo con el campo de exposiciones, que es administrado por la municipalidad durante 20 años, mal administrado, porque yo diría que es más un mal manejo que un mal funcionamiento. Y ahora viene la municipalidad administrada por la bancada política que más ha apoyado al gobierno del PAC, que es la Unidad Social Cristiana, a decir al cantón que el campo de exposiciones no sirve para cambiarlo por un terreno que no vale ni la mitad. Y yo creo que ese es el modus operandum de estos partidos nefastos y neoliberales. Y me acuerdo de una frase, no sé si era de Rodrigo Carazo, pero que anda por ahí en las redes sociales, Sofía, que dice que no es que quieran vender los activos, es que los quieren comprar, porque en realidad lo quieren es para ellos, para los grandes, digamos que los grandes glotones que se manejan detrás de estos gobiernos tan nefastos. Algo similar, Sofía, entonces indica a don Oldin Quirós que sucede acá, y es que el tema del campo de exposiciones es un terreno bastante amplio que quieren cambiarlo por otro, donde no hay construido nada, habría que empezar a construir. Se ha hablado de que tal vez es más grande la extensión, pero hay algunas situaciones que no salieron a la luz pública, como según ustedes lo indicaron, sobre algunas situaciones naturales, agua y otras cosas más que tal vez no aparecían ahí. No sé, Sofía, si usted cree que a nivel nacional se dan situaciones básicamente como esto que pasa acá. Bueno, ciertamente no conozco el caso a profundidad del que hablan allí en Pérez Celedón, pero a nivel nacional sí que se conocen casos en donde evidentemente se requieren de intervenciones fuertes para mejorar la capacidad de servicio o de bienes de la entidad de la que se esté conversando. Lo interesante es que, aunque ciertamente y sin duda alguna hay que asegurar la mejor efectividad de las labores de las distintas entidades públicas y también combatir la corrupción y combatir esos lazos tan extraños, por ejemplo, cuando hay concesiones de obra pública, hay que revisar muchísimo con lupa y con cuidado cómo se están usando los fondos públicos, eso es vital, eso es por ética que hay que hacerlo, ¿verdad? Y en términos concretos de casos asociados al otro tema que veníamos platicando, de vender empresas públicas, y a propósito que Oldin ponía sobre la mesa FANAL, es muy interesante. ¿Por qué? Yo quisiera, Sofía, perdona, yo sí. quisiera que usted nos explique qué le otorga o qué le representa FANAL, qué le representa VIXA, que son los primeros que quieren descabezar a nuestro sistema social, a nuestra economía como ciudadanos. ¿Qué representa o qué aporte representan ellos a los costarricenses? Claro, veamos el caso de FANAL, que además es tremendamente explícito, porque recordemos que FANAL es el que financia el Consejo Nacional de la Producción, ¿verdad? Si vos vendés FANAL, quitas esos fondos y es lo mismo que decir cerremos el CNP. Entonces, FANAL tiene al menos 4 aportes fundamentales que le hace a la sociedad costarricense.
El primero tiene que ver con que da empleo, ¿verdad? Opera en un cantón que es Grecia y tiene cerca de 220 empleados, de acuerdo a la página oficial de FANAL. Además, da impuestos a la Municipalidad de Grecia, de forma tal que se cofinancian los programas que hace la Municipalidad de Grecia. Entonces, hay una dinámica cantonal importante alrededor de FANAL, ¿ok? Segundo aporte de FANAL es que además FANAL entrega cerca de entre 11.000 y 15.000 millones de colones al año en impuestos. Y vean qué vacilón, porque yo les decía a ustedes que a inicio de año hubo un cálculo de cuánto precio podía tener cada empresa hipotéticamente, y el Ministerio de Hacienda calculó un precio hipotético que es casi idéntico a lo que FANAL aporta en impuestos en un solo año. O sea, además pretenden regalarla, porque FANAL ha consolidado una marca que es Cacique, y solo la consolidación de esa marca prestigiosa tiene un valor fundamental en dinero que no está siendo contabilizado en ese supuesto precio informal de venta. Entonces uno dice, bueno, no solo quieren deshacerse de empresas que pagan impuestos, que dan trabajo, sino que además las quieren regalar. Y finalmente otro detalle que hay que considerar es que FANAL produce alcohol y se lo vende a la caja al costo. Imaginen durante un segundo, imaginen que FANAL no hubiera sido de el Estado al inicio de esta pandemia. Imaginen que fuera una empresa privada en marzo de este año, empezando la pandemia. ¿A cuánto creen ustedes que habría terminado vendiéndole el alcohol a la caja? ¿Al costo? No, habría lucrado, porque era la mayor necesidad del momento. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo es que en media crisis de pandemia, porque esto todavía no ha pasado, la caja sigue necesitando alcohol en gel? ¿Cómo es que nos ponemos a decir que vamos a convertir en una empresa privada a una entidad pública que le da el alcohol que necesita la caja como insumo básico, se lo da al costo? Tiene una serie de consecuencias. Por eso es que yo insisto, cuando vamos a hablar de empresas públicas y de sus ventas, yo sé que suena muy bonito en la abstracción, en la generalización, ¿no? Pero siempre hay que preguntarse, ok, ¿cuál? ¿Cuál? Porque cada empresa pública tiene cargas parafiscales, tiene funcionarios contratados, que ojo, no creamos que la planilla del ICE lo paga el gobierno central y lo pagamos con impuestos, no. La planilla del ICE se paga a través del cobro de la tarifa, como cualquier empresa paga su propia planilla. Más bien el ICE le transfiere no solo impuestos, sino además utilidades al gobierno central, igual la banca pública. Ahora, yo no estoy diciendo que esas entidades sean perfectas. Yo sé que hay que mejorarlas, pero también es que las han ido desmejorando con el paso del tiempo. Al ICE, desde los 90s, lo obligan a comprar cogeneración eléctrica privada que no necesita. Y está registrado. La Contraloría General de la República ha llamado la atención diciendo, vean, en X y X y X año, el ICE ha comprado electricidad que no necesita de cogeneradores eléctricos privados. ¿Por qué? Porque alguien está haciendo negocito ahí. Y eso es una ley desde los 90s que obligó o abrió la ventana para obligar al ICE a hacer ese tipo de compras. Entonces, ojo, es que aquí han ido amarrando a las instituciones, las han ido carcomiendo de a poco, y 20 años después lo que vienen es a dejarse el negocio abiertamente. Sofía, ¿y cree? Hay que mejorarlas, ¿sí? ¿Cree usted que ellos indican, o a nivel de gobierno, de que dejan pérdidas y hay que venderlas? Bueno, es que cada empresa pública funciona muy diferente. Por ejemplo, recuerdo que en una conversación con otro colega me decía, ay, pero es que el INSS dejó pérdidas este año. Obvio, porque su mercado es el mercado de los seguros. En pleno desempleo arriba, obviamente ha tenido que pagar una serie de costos porque las circunstancias lo están obligando, a él y a cualquier aseguradora, ¿verdad? Porque hay más desempleo, porque hay más condiciones de salud, digamos, empeoradas, pues. Entonces, obviamente eso tiene consecuencias sobre su cartera, pero eso es una razón propia del mercado en el que opera, ¿verdad? Entonces, cada empresa pública es un mundo, ¿ok? Cada empresa pública hay que verla con cuidado. Por ejemplo, la banca pública. Yo sé que a la banca pública, eso sí, hay que hacerle una limpia anticorrupción. Ahí yo sí creo que hay que ser muy, muy tajantes con eso, pero no vendiéndola. O
¿Quién dice que usted por volver una banca pública privada le arregló los problemas de ética? ¿Qué es? Que la banca privada es la más ética del planeta. No, hay que arreglar los problemas internos de la banca pública. Pero no podemos deshacernos de la banca pública porque la banca pública además cofinancia con cargas para fiscales una serie de programas que si usted la vende se pierden. Por ejemplo, y aquí les muestro este otro para que lo puedan mirar. Resulta que el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica aportan 30% de sus ganancias en cargas para fiscales, es decir, después de impuestos. Ya pagando impuestos, además transfieren una parte de sus ganancias al gobierno central. Y resulta que esas cargas para fiscales se distribuyen así: 15% al IBM, 10% al Infocop, 3% a la Comisión de Emergencia, 5% al CONAPE. ¿Qué pasa si vendemos estos bancos públicos y los transformamos en privados? De ahí la banca privada aporta apenas un 5% de sus utilidades, mientras que el Banco Nacional y el de Costa Rica aportan 30%, o sea que perdemos un 25% de cargas para fiscales. ¿Y qué? ¿Quién compensa eso? Estamos en un momento en el que el Estado no puede estar perdiendo dinero así. ¿Más impuestos, Sofía? ¿Perdón? ¿Más impuestos sería? Exacto, esto es aparte los impuestos, ¿verdad? Y casi que rogando que los sectores privados que lo compren no vayan a declarar cero ganancias después, ¿verdad? Para no perder tampoco los impuestos. Entonces, hay mucha letra menuda con la que hay que tener cuidado, porque puede sonar bonito, pero a la hora tiene un montón de consecuencias que no nos cuentan, que no nos dicen. Y la pregunta del millón es, ¿quién quiere comprar? ¿Por qué tanta desesperación por vender esas empresas públicas? La pregunta para responder eso es, bueno, ¿quiénes quieren comprarlas? ¿Verdad? Bueno, vamos a tratar de averiguar quién quiere comprar estas empresas, quién está detrás de todo esto, porque, bueno, como lo indica Sofía, de una forma tan ágil, tan fácil, no sé cómo esta muchacha tiene tanta facilidad de palabra, ¿verdad? Don Oldin, es algo impresionante de ver cómo maneja todo este tema económico a nivel país. Es que no estamos hablando, tal vez usted como regidor, que ustedes tienen que manejar la parte económica de la municipalidad de Pérez Celedón, que es un poquito dentro de todo el sistema de gobierno del país. Bueno, esta muchacha, no queda más que felicitarla, porque la verdad es que explica todo de una forma tan fácil de entender que también uno se pone a pensar. Mis respetos para Sofía. Vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial. Somos Notimundo, el informativo de su comunidad. Ya regresamos. Reve Beauty Estética Spa Academy Maquillaje, un lugar con productos y servicios de la mejor calidad, relajante y los mejores precios. Ofrecemos tratamientos estéticos tales como liposucción sin cirugía y moldeo corporal, limpiezas faciales, rejuvenecedoras y despigmentantes, tratamientos spa relajantes y aplicación de pestañas. Además, contamos con academia, clases de automaquillaje y maquillaje profesional, ubicados en Pérez Celedón Centro, 50 metros norte del gimnasio Vitafuerte. Síganos en nuestras diferentes redes sociales para acceder a nuestros tutoriales y consejos de belleza todas las semanas. Uy, mami, qué ricos frijoles. ¿De dónde son? Ah, es que son frijoles Veracruz, de aquí de Pérez Celedón. Con más de 350 asociados, nuestros agricultores cosechan y producen con amor frijoles siempre frescos, donde se asegura la calidad, suavidad y el buen sabor de cada grano. Disponible en diferentes puntos de venta del país. Y recuerde, apoyemos a nuestros agricultores. Apoya lo nuestro.
Laboratorio Clínico Calderón González. Ahora contamos con el servicio de bacteriología totalmente automatizado. Realizamos chequeos los días miércoles, sábados y domingos. Hacemos todo tipo de exámenes de laboratorio y enviamos pruebas especiales a los Estados Unidos. Todos nuestros laboratorios están equipados con tecnología de punta. También contamos con servicio de muestras a domicilio. Visítenos en nuestros laboratorios, diagonal al Ministerio de Salud en Pérez Celedón, en Daniel Flores y en el edificio Santa Eulalia en San Isidro Centro. Laboratorio Clínico Calderón González. Bar y Restaurante Gazoitica regresa a su servicio de lunes a domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche, cumpliendo con todos los protocolos del Ministerio de Salud. Solicita nuestro menú y servicio express al 2770-5151 o 2772-4141. En Restaurante Gazoitica, para los que están trabajando y para apoyarnos en estos tiempos difíciles, almuerzo ejecutivo con bebida por solo 3,000 colones. Bar y Restaurante Gazoitica, Pérez Celedón, Barrio San Luis, frente a Gazotica. En Inversiones Gaida Jalavi encontrarás llantas para automóvil, 4x4, camión, maquinaria pesada e industrial. Además le ofrecemos cambio de aceite, variedad de aros de lujo en todos los tamaños, alineado, tramado, accesorios, mecánica rápida y mucho más. Frente a la Expo en Pérez Celedón, teléfono 2770-4601. Inversiones Gaida Jalavi, todo para su vehículo. Continuamos en esta edición especial de Notimundo, el informativo de su comunidad, conversando con la economista Sofía Guillén y también con el regidor Oldin Quiroz del Frente Amplio, regidor del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Don Oldin, de aquí hay que aprovechar. Me imagino que usted también tiene algunas inquietudes y aprovechar la presencia de Sofía, sí, aunque estemos bien de lejos, pero aquí cerquita en Notimundo. Sí, hay que aprovechar que Sofía sacó un ratito para nosotros, ¿verdad? Claro que sí. No, Sofía, es que hay un tema que he conversado mucho con Sofía y yo le decía, la importancia de sus programas o de este tipo de actividades es que la gente entienda en lenguaje lo más llano posible cómo son las cosas. Y yo creo que Sofía se caracteriza de la capacidad de hacer entender a todos cómo funcionan las cosas. Y Sofía, hay un tema que es parte de la estrategia que se usa para hacer ver mal lo que es bueno, y es el tema con las instituciones públicas. Por ejemplo, vemos el caso de la Caja. Por décadas, diría yo, a la Caja se le debe, entiendo que anda cerca de los 6 billones de colones en cotizaciones o en el aporte patronal, el cual es el Estado, el deudor más grande que tiene la Caja. Y casualmente, quien administra la Caja o los puestos de junta directiva, de presidencia ejecutiva que tiene la Caja, gobierno tras gobierno, son puestos políticos, puestos ahí por el gobierno que gana. Entonces, ¿qué pasa? La administro mal y tras de eso no le pago lo que necesita para operar. Y en este tiempo de pandemia, cuando ha sido la institución que ha sacado la cara por el país, es la que más desfinanciada está y la que está gastando más, ¿verdad? Entonces, es el mismo tema con las demás entes públicos. O sea, son administrados y dirigidos por puestos políticos incrustados por el Estado, el mismo Estado que cada cierto tiempo le dice a los costarricenses: estas instituciones públicas no sirven, no dan ganancias, no funcionan, mejor quitémoslas, los empleados ganan mucho, qué montón de privilegios, ¿verdad? Y entonces, sí quisiera que usted nos haga una aclaración sobre eso, a ver si estoy en lo cierto o si lo puede hacer más claro. Claro, yo creo que las instituciones públicas tienen ataques o reciben ataques desde adentro y desde afuera, ¿verdad? Desde adentro hay muchas maneras de destruir una institución pública, por ejemplo, poner jerarcas a los que no les importe el bienestar y el cumplimiento del propósito de la entidad en cuestión, o poniendo gente que no tiene las capacidades para dirigir realmente. Otra forma es, en el caso de la Caja que usted pone sobre la mesa, el mayor deudor es el Estado. Eso es una vergüenza.
que el Estado sea el principal patrono que no le pague a la caja, y después de ahí hay una seguidilla de grandes patronos, de grandes empresas que tampoco están cumpliendo con su deber. Y les decía yo, golpes desde adentro, ¿no? Un Estado que no le paga, o en el caso de otras entidades públicas, cuando ponen mandos medios que no, ¿verdad? Que no tienen la preparación o que no lo asumen con responsabilidad. O por ejemplo, en el caso de la banca pública es clarísimo cuando se dan casos como el del cementazo u otros tantos que están en investigación, que hay cooperación interna, ¿verdad? Y ahí uno dice, bueno, ¿por qué la Asamblea Legislativa no avanza en proyectos de lucha contra la corrupción para mejorar la salud de esas entidades públicas, para asegurar que ahí lleguen solo personas con ética, personas responsables? Y ahí es en donde la voluntad política se queda corta, porque les cuento que en la Asamblea Legislativa, después del caso de investigación del cementazo, se escribieron varios proyectos de ley para combatir la corrupción. Pues ninguno de esos ha caminado en la Asamblea Legislativa. Por supuesto que no camina en la Asamblea Legislativa. Hay mucho de intereses políticos y de cúpulas políticas a las que les conviene que se dañen nuestras entidades públicas, y por eso es que hay que exigir que se combata la corrupción, porque a las entidades públicas hay que asegurar que se les ponga al mando de gente capaz, responsable y con ética. Pero además les decía yo, también hay ataques desde afuera. Hay una serie de complicidades inaceptables. Vean, por ejemplo, esta noticia de hace ya un buen tiempillo, esto salió el año pasado. De ahí resulta que el expresidente de la UCAEP, Gonzalo Delgado, tiene una empresa que le vendió equipo falso a la caja. Y uno dice, bueno, a ver, es que aquí hay un problema. Despedazan a la caja desde adentro, la despedazan desde afuera. Algunas de estas vocerías después son las mismas que andan pidiendo que se vendan empresas públicas, y son algunas de estas vocerías también las que dicen que las entidades públicas no sirven. Y amiguitos, ayúdennos a hacer las que sirvan, ¿no? Empecemos por no venderle equipo falso a la caja. Entonces, hay una serie de acciones contra la corrupción que son urgentes para garantizar que los fondos públicos se usen bien y para garantizar calidad en los servicios y en los bienes que el Estado entrega, porque el Estado sí produce riqueza. Sofía, pero ¿qué hay del ejemplo de las mascarillas que compraron hace poco? Que nadie se percató que no servían para la salud, ¿verdad? Ese es otro muy buen ejemplo, exacto. Ahí es en donde uno dice, pero ¿por qué esta Asamblea Legislativa no está avanzando en aprobar proyectos de ley que eviten ese tipo de cosas? Y el Ejecutivo, ¿por qué no está avanzando en eso en vez de andar pensando en cómo terminar de desmantelar las entidades? Porque la caja, recordemos que la Junta Directiva de la Caja tuvo una reunión hace varios meses con el presidente de la República, con el presidente del Banco Central y con el ministro de Hacienda en aquel momento. Y la Junta Directiva de la Caja le dijo a gobierno, vean, gobierno, por favor, pongan al Banco Central a comprarnos bonos, a comprarle bonos a gobierno para inyectarle liquidez a la caja. Y la respuesta de Hacienda en aquel momento y del Banco Central fue, no podemos llevarlo todo así solo por una institución. O sea, no es cualquier institución, es la que está salvándote la pandemia, ¿verdad? Entonces ahí es en donde uno ve que aquí hay décadas de complicidad política destinada a desmantelar entidades públicas. Ahora, sobre medidas asociadas al sector público, yo creo que está bien que salarios y pensiones de lujo aporten, absolutamente. Muchas de esas salarios y pensiones de lujo son jerarcas con puestos políticos, puestos por amigotes en gobiernos, en muchos gobiernos, eso no es de ahora. Entonces no hay problema, aquí los que más tienen que aportar, eso es lo que yo creo. La solución no va a ser terminar de desmantelar el Estado Social de Derecho. No, anda a vivir a Guatemala o a Honduras un tiempo en donde no hay un Estado Social de Derecho. Es invivible, son países invivibles, no hay salud, no hay educación, no hay ni siquiera internet de calidad, ni electricidad, ni agua potable de calidad cuando te alejas un poquito del centro de la capital. Entonces, no se trata de eso, por ahí ya pasó a Latinoamérica. No, nosotros acá en Costa Rica
tendríamos que estar pidiendo algo llamado justicia tributaria, ¿ok? En donde el que tiene más aporte como corresponde. Eso que decía Alfredo González Flores hace 100 años, que el rico pague como el rico y el pobre como pobre. Por ahí deberíamos de estar hablando, ¿ok? Por pedirle a la Standard Fruit Company, a la que les regalamos una amnistía tributaria, ¡hey! A ustedes, a los que les hemos dado todo durante décadas, esta vez pongan un poquito para salir de la crisis, por favor. Que no podemos desmantelar el Estado Social de Derecho porque, hey, ¿quién nos atiende después? Pongan ustedes un poquito. Imaginemos esta pandemia como una caja del Seguro Social que no existe, que es privada, la medicina. ¿Qué sería el pueblo costarricense en este momento? Y bastante difícil la situación. Ojalá la caja pues, pueda salir adelante. A mí me gustaría, porque yo tenía una visión un poco reservada de Recope, y Sofía nos hizo una explicación de qué es lo que le aporta el Recope al país, por qué Recope cobra tan caro el combustible, y nos quejamos siempre, ¿verdad? Entonces Sofía nos dijo, ¿quieres saber cómo es la cosa con Recope? Y nos hizo una radiografía ahí, que me encantaría, Sofía, un síntesis sobre por qué Recope es tan odiado y qué tanta culpa tiene Recope como institución. Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque ciertamente el combustible, nuestra percepción es que es muy caro. La pregunta es cómo es que llega a tener ese precio, ¿verdad? Si realmente es culpa de Recope y de su convención colectiva o no. Cualquiera de ustedes puede meterse en la página oficial de Recope y ahí va a encontrar la información que les voy a mostrar en este momento. Este es el grafiquito que ustedes pueden encontrar en Recope, ¿ok? Vean esto. Veamos cómo se compone el precio de la gasolina en Costa Rica. Digamos que vamos a ver la gasolina super. Bueno, la gasolina super, el último precio reportado acá es de 572 colones por litro. Vamos a ver qué tanto pesa la convención colectiva en esos 572 colones por litro. Resulta que de 572 colones, 262, es decir, casi la mitad, 45.9% del precio, corresponde al impuesto a los combustibles. El impuesto al combustible no lo pone Recope, es una ley, es obligación de cualquier refinadora asumir ese impuesto, ¿verdad? Eso es una obligación de ley. No tiene margen de acción ahí Recope. Luego, en celeste, está el monto correspondiente al precio internacional. Resulta que de 572 colones, 32.4% del precio que pagamos es resultado de los precios internacionales del combustible. Ahí Recope tampoco tiene vela en ese asunto porque no tiene suficiente peso de negociación internacional. Recope es un tomador de precios internacionales, es decir, no le queda más que tomar el precio internacional del producto. Entonces vean qué interesante. Casi el 80% del precio del combustible que pagamos no depende de Recope. ¿Cuánto depende sería en colones? Depende de un impuesto y del precio internacional. Cualquier empresa pública o privada va a tener que pagar esto mismo, ¿ok? Y va a tener que cobrarnos esto que está en rojo y esto que está en celeste. Eso es casi 80%, Sofía. En colones, ¿cuánto sería? De litro. Pues en este caso es 262 más 185, de ahí, ponele que eso debe andar casi por unos 400 colones, sí. por ahí. 447 colones. 447. Sí, claro, es un montón, es la mayoría del precio, ¿verdad? Ahora veamos el restante porcentaje. El resto del porcentaje se divide en amarillo, está lo que corresponde al margen de las estaciones de servicio, eso tampoco depende del Recope, ¿verdad? Esas son las estaciones de servicio. Luego el flete, que va a tener que pagar sí o sí. Una cosa que se llama otros y subsidios, que tiene que ver con recargas obligatorias, que tampoco dependen de Recope. Y finalmente el margen de Recope, lo que está en verde. Recope tiene un margen de 8.3% sobre el precio. Es decir, de 572 colones, 47 colones es el margen de Recope.
Es una minoría, es menos del 10% del precio. Ahora, alguien podría decirme, bueno, vendamos Recope y nos ahorramos esos 47 colones. Ah, hay un detalle. Esos 47 colones están divididos de la siguiente forma. No creamos que todo es convención colectiva. No. De esos 47 colones hay una parte que son los costos por demora, otro que son las cargas portuarias, otro que son los seguros, otros tránsitos, otros depreciación. Todos estos costos los va a tener cualquier empresa privada, ¿verdad? Porque una empresa privada también tiene que restar la depreciación, que pagar seguros y que tener cargas portuarias. El margen que realmente corresponde a la convención colectiva de Recope, es decir, lo que pagamos por la convención colectiva de Recope son 5.4 colones de, en este caso, este es el ejemplo de la gasolina plus, de 552 colones, 5.4 es lo que pagamos de convención colectiva. Todo lo demás son costos que cualquier empresa privada diferente va a tener. Pero ojo, recuerden que Recope no tiene propósito de lucro, entonces opera al costo. Eso significa que en una empresa privada, ok, te quitas esta convención colectiva de encima, 5.4 colones, pero vas a tener que sumar un margen de ganancias, de lucro, de utilidades, ¿ok? Que no sabemos cuánto es, porque eso de ahí será lo que a la empresa privada al final le venga en gusto y le permitan. Ven, entonces, ¿por qué este grafiquito es interesante? Porque en realidad, cuando uno se va a los datos, dice, suave, aunque privaticemos Recope, no va a bajar el precio de la gasolina. Pero ¿cómo? Si a mí me están prometiendo que vender Recope es una forma de bajar el precio. Eso no es lo que dicen los datos. Aunque desaparezca la convención colectiva pasándolo a manos de empresa privada, vas a tener que sumar el porcentaje de lucro. Y eso se aumenta, Sofía, el sector transportista que también, bueno, le metieron el impuesto, y si después vienen más impuestos, todo eso, al final, nosotros como consumidores al final tenemos que pagarlo. Claro, totalmente, ¿verdad? Todo costo adicional que tenga que ver con el flete o las estaciones de servicio al final quedan cargadas en el precio, ¿verdad? Pero vean que esto es muy importante, porque yo tengo la impresión de que a veces nos venden humo y nos prometen cosas que saben que no se van a cumplir. Si vendes Recope no van a bajar los precios. Ahora, ¿que podemos mejorar Recope? Claro, hay que mejorar Recope, pero no nos vendan humo, ¿verdad? No nos digan que vendiéndola vamos a arreglar un problema que no es cierto que vamos a arreglar. De eso trata mucho las discusiones de las empresas públicas, de mitos, de humo que nos quieren vender porque alguien en realidad quiere comprarla, pero que al final, cuando suceden las cosas, lo que nos prometieron no ocurre. Pero ese será el negocio del siglo para algunas personas que, no sé, piensan que acá no hay gente pensante y que unos 3, 4 revoltosos ahí, esos los bailamos y hacemos la fiesta y aquí todos ganamos. Y es que la situación es que después sigue la familia, porque eso es como hereditario, ¿verdad? Se va el papá, ya siguen los hijos también ahí, que se fueron de cónsules, que están de ministros, que están en un viceministerio, que están, qué sé yo, pero ahí andan para arriba y para abajo siempre y usted escucha los mismos apellidos y toda la situación y no sé, piñata, o ¿cómo le podemos decir? Mira, yo considero, Sofía y Randall, el costarricense tiene que entender una cosa, y nosotros nos hemos esforzado mucho desde la APSE en publicar, en utilizar las redes sociales, en utilizar los canales de información, inclusive hemos hecho marchas en carro con los vidrios cerrados, no hemos dejado de luchar, porque yo le decía a los trabajadores, y ahorita hay mucha huevazón, por decirlo lo tico, del costarricense o del trabajador, porque hay una decepción muy grande, más allá de la clase política, con los trabajadores como gremio, ¿verdad? O con el pueblo en sí, porque hemos avisado todo el montón de tragedias que va a tener la economía. Hemos utilizado economistas y para mí, Sofía es de lo mejor que le ha pasado a este país en materia de economía, en materia de transparencia, en materia de amor a lo que es nuestro. Y yo le digo a las personas, vea,
no podemos dejar de defender lo que es nuestro, pero es que la responsabilidad más grande está en las urnas. Es yendo a cobrarle a aquellos que nos defraudaron esa decepción. Ya, yo diría, ¿qué significaría, así para traducírselo a cualquiera, vender las instituciones públicas? ¿Significaría dejar de darle miles de millones de colones en impuestos a Hacienda? ¿Significaría dejar de estar dando miles de millones de colones en programas sociales? Estamos conversando con Sofía Guillén, economista, y con don Oldin Quiroz, regidor del Consejo Municipal de Pérez Celedón, en esta edición especial de Notimundo, que ya prácticamente nos gana el tiempo. Vamos a ir un pequeñísimo corte comercial, ya regresamos. Entre todos nos cuidamos y como trabajadores de Supermercados BM te pedimos que vengas a comprar con una persona por familia. Evita venir con adultos mayores. No traigas a los niños. Si utilizas guantes, deposítalos en la basura al terminar. Guarda 1 metro de distancia con los demás. Si toses, tápate la boca con el brazo o ten puesta una mascarilla. Intenta pagar con tarjeta y no con efectivo para evitar el contacto con la persona en la caja. Recuerda que nosotros no podemos quedarnos en casa porque tenemos que abastecer a la población. Pensemos en la salud de todos. Supermercados BM. En Clínica San Lucas, Urosalud Medical. Urología integral para toda la familia. Somos especialistas en la detección y tratamiento del cáncer de próstata. En hombres y mujeres, tratamos la incontinencia y las infecciones urinarias. Consulte por el tratamiento de las enfermedades de la próstata, testículos y pene. Además, realizamos vasectomías sin bisturí y circuncisiones. Contáctenos en Pérez Celedón al 2771-2562. Urosalud Medical. Somos Ferretería Boston. Contamos con las mejores marcas, parqueo bajo techo, gran cantidad de stock, la mejor atención y los mejores precios. Estamos ubicados en Barrio Boston, Pérez Celedón. Contáctenos al call center 2771-7203, al WhatsApp 8370-7203 y al Facebook Ferretería Boston. Somos Ferretería Boston. En Frutas y Verduras Lourdes, en Pérez Celedón, también nos unimos a quedarnos en casa. Es por eso que hoy, más que nunca, invitamos a nuestros clientes a usar nuestro servicio express al teléfono 2772-3115. Nuestros productos cuentan con altas medidas de higiene y limpieza. Consumir frutas y verduras aumenta nuestras defensas. Quedémonos en casa. Frutas y Verduras Lourdes. Guzmar. 15 años ofreciendo el mejor servicio en construcción de líneas eléctricas, telefónicas y telecomunicaciones en todo el país. Somos especialistas en trabajos de alta tensión. Le podemos solucionar desde el inicio de la gestión de su desarrollo. Estamos acreditados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Solicite su cotización de instalaciones eléctricas a nuestro teléfono 2771-4167. Guzmar, líneas eléctricas y telefónicas. Quebradores del Sur es una empresa local que opera en diferentes actividades con tecnología de avanzada, ofreciendo excelente calidad en sus productos y el mejor servicio al cliente. Contamos con una planta para la producción de bloques con tecnología de avanzada, con procesos de producción automáticos y con materias primas de la región de excelente calidad, lo que nos permite ofrecer el mejor bloque de Costa Rica. Teléfono 2771-8081, www.quebradoresdelsur.com. Bien, continuamos en esta edición de Notimundo. Nos ganó el tiempo, Sofía. Agradecerle las puertas abiertas. Ojalá podamos tener otra oportunidad de conversar. Gracias a don Oldin por haber hecho posible también la entrevista con Sofía. Las puertas abiertas, porque son temas que realmente cuesta mucho acá en Pérez Celedón, por tener la oportunidad de poder compartir con una persona como Sofía, tan conocedora, y llevarle a todo el cantón de Pérez Celedón abiertamente. Y es que estos espacios muchas veces, tal vez en medios nacionales grandes, o no se ven o se ven muy limitados, pero acá tenemos la oportunidad de conversar tal vez un poquito más. Así que, Sofía, agradecerle muchísimo. Las puertas de Notimundo están abiertas para usted. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí. Siempre se va el tiempo súper rápido, hay mucho que decir, pero bueno, yo encantada, y pues nada, también pueden contar conmigo en cualquier cosa que se requiera. Abrazos ahí a Oldin, a Randall, al equipo en general y a las personas que nos vieron. Muchísimas gracias, Sofía, y esperamos que haya una segunda parte, ¿verdad?
De fijo. Muy bien, don Oldin, muchísimas gracias por haber hecho posible este contacto con Sofía y pues usted también por acá presente, conversando acá entre nosotros con toda la gente de Notimundo. Muchas gracias, don Randall y Sofía, un placer, de verdad. Ya he compartido varios espacios con Sofía y la verdad cada vez aprendo más. Nos faltaron temas, Sofía, nos faltó el papel del Banco Central, nos faltó hablar de las negociaciones del Fondo Mundial Internacional que están horribles, como una película de terror. Y como siempre, muy agradecido, Sofía, y muy orgulloso de contar con usted. Muy bien, entonces. Encantada, realmente. Muy bien, entonces, segunda parte, en cualquier momento, don Oldin. Yo creo que tenemos que hablar, Sofía. Segunda, tercera, cuarta, no importa, aquí están las puertas abiertas. Sí, claro que sí. Y a todos ustedes agradecerles el que se hayan informado con Notimundo, el informativo de su comunidad. Que la pasen bien. Buenas noches.